Jean-Charles Tatar, hablándonos justamente de la querida Córcega. Buenos días, Popular JC, ¿cómo andás, che, hermano? ¿Qué contás? Buenos días, Walter Videla, Popular también. ¿Cómo andás? ¿Qué contás? Estoy cerca del mar, en la isla de Córcega. Sí. Y bueno, estoy llamando porque felicito el Canal 7, que fue el primer canal de televisión, Sí. el primer medio a difundir un poco de la noticia que existió un documental sobre la chica francesa, un documental de la cadena M6, ¿te recuerdas? Y después que hablamos, no me recuerdo, 2 semanas atrás, ¿no? Más o menos, Sí. Walter, Sí, sí. varios medios censuran este documental, digamos, Sí. y hay pocos, son nada más que en la red social como el sitio de Goya.com y la revista del Norte. Sí. Varios medios como Que Pasa Salta difunden el link y después pocos minutos sacan el link de la red. Bueno, pasó más o menos 2 semanas un poquito para mí increíble como periodista. Y la semana pasada, digamos, yo fui totalmente estupendo de ver un diputado, legislador provincial que se llama Lucas Godoy, que apareció en una radio, que citó mi nombre, me acusa de todas cosas perversas que dañamos a su familia. Bueno, no sé si viste eso, Walter, ¿no? Bueno, no, sé que dijo que iba a hacer las acciones judiciales, va a presentar las acciones judiciales, se va a poner la justicia justamente, porque bueno, está dañando su imagen, la de su familia, pero bueno, habló sobre la producción o sobre el periodismo, una parte de los periodismos una que de cosa alguna manera... Sí. Una cosa que me parece increíble, que personalmente, no es que tengo miedo de acciones legales de la familia Godoy, no tengo problemas con ellos, pero me parece Lucas Godoy un abogado, entonces normalmente es una persona que tiene formación de derecho, y personalmente no soy el autor y productor de la película difundida en la cadena francesa, entonces también no fui el guionista, fui nada más como una persona que escribió un libro y me hizo entrevista, y de una manera muy clara, jamás mencioné su nombre en mi libro y también en el documental. Sí, ahora entonces me parece también un poco una pantalla de humo, ¿me entiendes? De su parte, si él quiere hacer, bueno, todo lo que él quiere, estamos en un país donde hay derecho, supuestamente, entonces él puede actuar con la justicia si él lo necesita, no hay problema. Pero de mi parte no entendí porque, una vez más, no tengo nada que ver con la línea editorial de este documental, ¿me entiendes? Y jamás cité su nombre y no entendí por qué él se sintió aludido, ¿me entiendes? Sí, ahora, JC, yo he visto que ahí salió un tal Orcel, no me acuerdo si en el diario de Clarín o en el diario de acá del Tribuno, no sé si es Clarín, che, de Buenos Aires, justamente porque tomó como notación nacional. Sí, él fue el director de la película. Exactamente, un tal Orcel, creo que es. Bueno, él es el que de alguna manera... por eso que no entendí por qué Lucas Godoy citó mi nombre en la radio y toda la red lo utiliza con los sitios internet como el Intransigente, todo eso, muy cerca del gobierno. Realmente, una vez más, jamás hablé de su familia en mi libro, y jamás Mathieu Orcel también, el director, yo creo, habló de su familia en su documental. Entonces, yo hablé de manera muy clara en el medio InfoBAE, es un poquito el Clarín de la red social, digamos, porque tiene mucha audiencia este sitio internet, y yo hablé de la manera siguiente, que si a mí me preguntarán Juan Carlos Chatar si estuve en San Lorenzo el 15 de julio del año 2011, yo respondería que no, porque yo fui en Marsella, en Francia. Pero si alguien tiene dudas, tomo la iniciativa de ir mañana al fiscal que me tomen un ADN y chao, ¿me entiendes, Walter? Claro. Sí, es nada más una persona que escribió una carta anónima, y sabemos que para mí
eso se va a tener su importancia el día que la persona que escribe la carta, se va a declarar a un fiscal, ¿me entiendes? Sí, sí. En este momento, yo creo, no sé exactamente, pero esta persona no declaró por miedo al fiscal. Entonces, un ejemplo, cuando el diario La Nación, te recuerdo, salió la noticia del presidente Macri con los Panama Papers, con el papá de Macri. Sí. No creo que el presidente Macri hizo juicio para el diario La Nación porque dañe su familia, ¿me entiendes? Claro. Por eso que me apareció totalmente primero que él sale en la noticia, porque, yo creo que él se siente aludido, pero no de mi parte personalmente, porque esta famosa carta anónima, si tú me preguntas ahorita si hay Lucas Godoy dentro de la carta, no me voy a responder. Claro. Porque yo reservo eso a la justicia francesa, ¿me entiendes? Sí. Jamás yo respondí, con nombre y apellido, Claro. porque varios medios me le preguntan y jamás lo comuniqué. En la semana pasada, el diario La Nación me hizo la propuesta más o menos de investigar con el diario si yo comunico los nombres. Yo no comuniqué los nombres a La Nación y yo no quiero hacer una investigación con ellos porque me aparece totalmente fuera del sujeto, ¿me entiendes? Seguro. Hablamos Seguro. de una carta anónima, Sí. 50% verdad, 50% falso, es la justicia de investigar, ¿me entiendes? Sí. Ahora, Pero mañana tú me acusas en una carta anónima que yo fui cerca de un hecho, me voy a ir el día siguiente a la policía para decir que no tengo nada que ver y punto, ¿me entiendes? sí. No Sí. hay voluntad de dañar a cualquier persona. Yo creo que la persona que escribió esta carta anónima es su problema ella, ¿me entiendes? Seguro. Con su conciencia. Pero decir que es una cosa perversa, que los periodistas son canallas, eso no tiene nada que ver, porque la chica que escribió esta carta encontré el papá de Cassandre Bouvier en el año 2014, entonces es una vieja historia. Claro. Entonces, los periodistas que somos, damos nada más la noticia, ¿me entiendes? No estamos acá para dañar a cualquier persona. Claro. Ahora, Que te llama Godoy, que te llama Donald Trump, que te llama Barack Obama, no tiene nada que ver, ¿me entiendes? Sí. Ahora, JC, te hago esta preguntita, más o menos como para también, digamos, aclarar de alguna manera tus posiciones del tema, que por cierto es bastante clara, aparente en el sentido. Pero a mí se me hace, no sé vos cómo es, pero a mí se me hace que ha tomado un redimensionamiento la causa de las periodistas francesas a partir de este video que salió subtitulado y que salió hace 2 semanas atrás, como que tuvo mayor atención de la opinión pública, Sí, no claro, solamente tienes local, razón, sino... Walter. Sí, ¿no? Sí, tienes razón. La cosa a mí que me importa mucho en este video Sí. es que la persona, el público, digamos, puede ver que todo fue armado para el juez de instrucción y que existen 3 ADN huérfanos que no son investigados en este momento, que son 3 personas, 2 hombres y una mujer, le hablamos varias veces de eso, que son hoy día en libertad y puede pasar una vez más al acto y que la justicia de Salta protege este tipo de personas. Porque si tú no proteges a la persona, tú investigas. Conocemos el padrón genético de los 2 hombres y de la mujer. ¿Por qué no se investiga? Hay un gran problema acá. Yo creo que la película, el más importante en la película, podemos ver también que el juez Pucheta declaró claramente frente de mí Sí. que él piensa que la justicia de Salta no se encuentra independiente. Él tiene 35 años de juez camarista en Salta. Ahora, No es el periodista, es el juez. Ahora, JC, las declaraciones del ex juez Pucheta, qué mal parado deja la justicia, al Poder Judicial salteño, así en todo su contexto, ¿no? Sí, de todas maneras vemos bien que yo creo que una vez más el gobernador Juan Manuel Ortubel no toma la dimensión de
todos los feminicidios que hay en esta provincia y todas las injusticias a todo nivel, con accidentes viales, de todo lado hay varias injusticias y aparece que en Salta una vez más hay una justicia para los poderosos, una vez más, yo te lo digo muy claramente, es mi sentido, no soy salteño, pero me gusta mucho el pueblo de Salta, soy un amoroso de tu pueblo, pero a mí me duele de ver que hay tantas personas que se encuentran frente de injusticia, siempre, y que jamás encuentran la solución. Y la solución es una solución política, no es una solución milagrosa, ¿me entiendes? Sí, lo último que te pregunto, J.C., en la justicia francesa, en base a tu presentación, vos solicitás la reconstrucción a través de los ADN, digamos, de los rostros, ¿viste con este procedimiento de ADN robótico, con esta metodología que ustedes tienen allá en Francia, vos solicitás la reconstrucción a través de los ADN, de los rostros de estos ADN que nunca fueron investigados en la justicia salteña? Sí, yo lo escribí claramente al juez y estoy esperando que la justicia se va a actuar en Francia. Para actuar, ella necesita tener digamos, donde se encuentran los tres perfiles. Hay dos perfiles a nivel del pantalón, entonces el rostro del pantalón que necesita regresar en Francia para hacer un análisis, digamos, para sacar el retrato robot. De otra manera, se necesita el algodón, donde se descubrió el perfil femenino en la parte anal y vaginal de Cassandra. Pero sin eso no puede salir el retrato robot. Entonces, con el convenio judicial, la policía, digamos, la justicia francesa, tiene la capacidad de preguntar a la justicia argentina de enviar la muestra y que se analice. La salida de la cara de los tres involucrados, eso necesita más o menos una semana nada más para tener el resultado. Y estoy seguro que el día que vamos a conocer, estoy esperando que la justicia francesa se va a actuar con eso, el día que vamos a conocer los tres retratos robots de las personas que se encuentran cerca de la escena del crimen, yo creo que si son originarios de Salta, con la cara en los diarios, no se va a pasar mucho tiempo para encontrar que son los verdaderos culpables. Y una vez más, perdóname, que son de campo o poderosos, a mí no me importa. Yo quiero conocer a los tres. ¿Entiendes? Que son hijos del poder o hijos de campo y de campesina, es lo mismo. O periodista o en cualquier lado, ¿me entiendes? No, yo quiero conocer la verdad real, como se dice en Salta. No la verdad falsa del poder judicial. Yo te hago la última de pregunta. la provincia de Salta, ¿eh? Sí, yo lo último la última preguntita, José. Esto también se dirige más allá de la justicia argentina y la justicia francesa, por vía diplomática, evidentemente, ¿no? Porque ahora, y también entiendo que Bouvier vuelve a Salta justamente por este tema puntual. Alors, la novedad es que el papá de Cassandra, yo pienso que va a tener audiencia con el Papa Francisco, que es un argentino. Eso me parece fundamental, sí. Eso me parece fundamental, porque el papá de Cassandra tenía una reunión el último día de enero, yo creo el 31, con una delegación del Vaticano para hacer un encuentro con el Papa Francisco. El Papa Francisco, como lo sabemos todos, es un argentino. Estoy esperando que él se va a ayudar, no sé a qué nivel, pero que se va. Yo creo que el Papa Francisco puede impulsar, ¿me entiendes? Impulsar. Después, con la Francia y la Argentina. Pero yo creo que el Papa Francisco tiene también su importancia en esta provincia de Salta, que es una provincia muy católica, ¿me entiendes? Entonces, estoy esperando
que la justicia argentina debe actuar con la justicia de Francia con el cambio de la muestra. Bueno, realmente son noticias realmente rimbombantes, te digo, que esto, te digo, JC, esto que acabas también de mencionar, más allá, digamos, de aclarar tu posición periodística también al respecto de lo que se ha generado después del tema del video, te quiero comentar, quiero aprovecharte un poquito. Hace muy pocos días hubo un atentado en Francia. ¿Qué podés decirme al respecto de esto? Disculpame que te saque de este contexto, ¿no? Pero acordate, vos acordate lo que yo te digo. Después de lo que acaba de declarar, yo creo que va a haber también otra vez un revuelo periodístico en la provincia de Salta y por qué no en la nación. Sí, bueno, de todas maneras, yo creo que, ¿cómo yo puedo te decir? Si hablamos claramente de este hecho de la francesa, no olvidamos que hay otro caso. Sí, sí. También en Francia hay varios casos de feminicidio. ¿Me entiendes? Estamos también en un país del G20 como la Argentina, entonces todo país tiene sus problemas personales. Pero yo creo realmente que este hecho de la francesa acá, en Francia y también en el norte de Argentina, hay una demanda social muy fuerte. No olvidemos que este famoso documental se hizo ya con 3 millones de personas en Francia, el domingo 6 de noviembre de 2016. La mejor audiencia de este programa, ¿me entiendes? El año 2016. Entonces hay un interés. Estoy esperando para la familia de la víctima que se haga justicia, ¿me entiendes? Seguro. Es fundamental eso. Por eso que cuando yo escucho una vez más Lucas Godoy, yo me disculpo mucho, que hablo mucho de cosas perversas, canallas, no tiene nada que ver con los periodistas, ¿me entiendes? Claro. No tiene nada que ver con los periodistas, que hacen más o menos el trabajo según su conciencia. No tenemos nada más que los ojos y la oreja. No tenemos los medios de la policía, ¿me entiendes? De la justicia, de la escucha telefónica. Todo eso, no tenemos eso. Entonces, estamos acá nada más para dar la noticia y punto. No hay interés de dañar ninguna familia o ninguna persona, es nada más repercutir la noticia. Si eso daña, si es un problema para el clan Godoy, y los periodistas dan la noticia, eso me parece muy grave. Bueno, yo quería aprovecharte, pero evidentemente, no sé si podés, digamos, arribar un poco de noticia con respecto al atentado que hubo hace muy poquito en Francia. Sí, pero el último atentado muy chiquitito. No sabe mucho de este famoso atentado en París, en el Louvre, en el museo, porque no tenía la repercusión fue un intento de apuñalar un militar dentro del museo del Louvre, pero la persona fue poco herida, entonces no fui con los otros atentados, con el kamikaze, ¿me entiendes? Perfecto, está bien. Fue un hecho más o menos de una persona sola que intentó de hacer un acto, pero le hizo muy mal, yo creo que es un ciudadano de Egipto, Sí. Entonces eso no tenía la dimensión de los otros atentados de Niza, de París, bueno, y de los otros que digamos acá en Francia desde 2015. Por eso es que yo no sabía mucho de eso, porque hablamos un poco de eso en el momento, digamos, del día, pero no existe una gran trascendencia como los otros atentados. JC, la última preguntita antes de que terminemos con esta entrevista. Dale. Escúchame, ¿vas a hacer un segundo libro? La salida de Lucas Godoy me daba la intención de hacer un segundo libro. Sí, ¿no? Porque a mí me parece una injusticia que me hizo de me nombrar. Sí. Yo no soy, una vez más, el autor de este documental y jamás hablé de su nombre en cualquier lado en mi libro y mi documental. Entonces, para mí,
es más o menos para hacer callar al periodismo. ¿Me entiendes? No sé si él tiene nada, que ver, no es el problema. Pero a mí el México es un poquito una agresión a la libertad de expresión. Y cuando yo vi 2 semanas que este documental se hizo más o menos censurar de los medios de Salta, eso me daba realmente la gana de hacer un segundo libro. ¿Cuántas vistas hay ya en el video? Yo creo que hay como 140.000 o no sé, sin publicidad y con nada más 2 sitios internet. Bueno, desde pocos días Clarín hizo la primera página de su sitio internet con la noticia. Habló un poquito con Infobae también, hablé de eso anteriormente. Entonces, automáticamente se aumenta la vista. Pero antes que Clarín y Infobae hablan de la existencia de este documental, fuimos más o menos a 100.000 vistas. Entonces, son 100.000 salteños, ¿me entiendes? Son, yo pienso, ahora con Infobae y Clarín, yo creo que se realiza a nivel del país. Pero anteriormente, fuiste vos con Canal 7, hablaste del documental, el sitio irjoya.com, el sitio La Revista del Norte, son sitios internet nada más. Pero yo fui también a Radio 10 con Macarena, que trabajó en Canal 7 también, Macarena y H. Hicimos una R y hablé un poquito de eso con Maximiliano Rodríguez en la radio Salta, pero los grandes medios como el Tribuno, la Gaceta y todo eso, todos los canales de televisión no citan la existencia de este documental que hoy día tiene 140.000 vistas. JC, yo te agradezco enormemente la comunicación que nos hace de Europa para acá, y bueno, vos sabés, en la medida siempre posible, más allá que el programa donde no se hacen entrevistas, bueno, vos tenés las puertas abiertas, hermano. Te mando un fuerte abrazo. Sí, y una vez más, como yo recibí a Godoy, porque yo escribí una carta abierta a él, que lo informé que estoy disponible para debatir con él, y yo hablé muy bien el legislador, en el medio de comunicación de su elección, sobre el fondo de este asunto y la extrema violencia hecha a las mujeres en Salta. Entonces estoy muy abierto, ¿me entiendes? Entonces, si él quiere hacer el debate, es una propuesta mía. Si él quiere debatir conmigo, de cara a cara, le hacemos en Canal 7 o en cualquier lugar que quiera. Te mando un abrazo, JC. No tengo personalmente nada a esconder, nada. Bien. Claramente, nada. Bien. Y yo le hablo muy sinceramente, ¿me entiendes? No amenazo, pero yo hablo sinceramente con la persona. No tengo una cosa cerca de la cabeza o atrás, ¿me entiendes? Soy muy sincero con la persona, tú me conoces muy bien, Walter, desde el tiempo que nos conocemos, que hablamos con este programa en Canal 7. Entonces, una vez más, si hay una persona que me hace una demostración que me equivoqué en un lugar, yo me disculpo. En este momento, desde la salida del libro, ninguna persona me habla que me equivoqué en una página. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho y bueno, estaremos en contacto. Un fuerte abrazo y resistencia a todo el pueblo de Salta, porque es muy complicado con el tiempo actual de resistir. Así es. Gracias a vos y a Raúl Belmonte también, un saludo.